Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dile a Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme, Señor, 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 con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Paz y bien, mis queridos hermanos, en este viernes de perseverancia, en este segundo viernes camino en esta cuaresma hermosa que este año estamos viviendo junto con el año jubilar. Espero, ruego a mi Señor Jesús que nos bendiga, nos ilumine a cada uno de estos sus hijos de renovados en el Espíritu, en especial a nuestros hermanos que están de coordinadores, para que el Señor los ilumine, los fortalezca, los llene de sabiduría. En este viernes he sido seleccionada por la voluntad de nuestro amado Dios para presentar el tema, uno de los temas que va a ser justo pieza, una de las partes principales de esta cuaresma. Como católicos estamos acostumbrados a escuchar muchas veces banalmente, superficialmente, sobre el tema de los sacramentos. Inicialmente quiero que ustedes, cada uno de ustedes, hermanos, me ayuden a invocar al Espíritu Santo y que su santa presencia ilumine y llene de luz este momento que vamos a compartir, este pequeño conocimiento, este tema que vamos a recibir tanto ustedes como yo. Yo simplemente estoy aquí como un instrumento del Señor, pero también muy abierta a aprender, y es lo que siempre sacamos, hermanos, de los temas, de todo lo que compartimos en nuestro grupo de renovados en el Espíritu. Con la poderosa intercesión de ese bendito Espíritu, te ruego, Padre Santo, que permitas que mis labios sean instrumentos tuyos y que mis hermanos también puedan ser instrumentos de este tema para poder compartirlo con sus seres queridos, con sus conocidos, con sus contactos, y poder así adquirir un mayor conocimiento sobre nuestros sacramentos y sobre todo lo que nuestro amado Jesús nos deja aquí en la tierra como apoyo espiritual. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria a ti, Padre Jesús. Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, vengan aquí, Santísima Trinidad, en este momento a iluminar. Vengan a darnos ese Espíritu bendito que va a llenarnos de sabiduría y que humildemente consagramos nuestros corazones, nuestra mente, sobre todo nuestra alma, para que en estos momentos podamos adquirir un conocimiento de lo que el Señor nos quiere hablar. El tema de hoy, mis queridos hermanos, es los sacramentos. Los sacramentos son parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de la fe. Si ustedes se dan cuenta, tenemos varios sacramentos, pero cada uno de los sacramentos en sí son 7. Todos lo sabemos desde pequeños porque ya nos han enseñado. Pero si ustedes se dan cuenta, los sacramentos están clasificados de una manera que van siendo como un caminito de crecimiento. Como dice aquí la palabra, la parte del texto, son la parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de la fe. Cada sacramento que nosotros vamos a recibir nos va a ayudar a crecer en esta fe. Ese alimento espiritual que vamos a recibir, como es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, cada uno de ellos va a significar un paso más, un escaloncito más a nuestra fe, al aumento de nuestra fe, por lo cual hay que entender el lugar que tiene cada paso en la vida de un cristiano. Hará también que la vivencia del cristiano en su fe resulte de manera fecunda, porque nos van a ayudar estos sacramentos a buscar la santidad, mis hermanos. Cada sacramento que vamos a recibir va a permitirnos conocer más de Dios, sentir más cerca a Dios, entonces nos vamos a ir santificando. Los sacramentos también son signos eficaces de la gracia. O sea, nosotros, cada marca, cada sacramento que vamos a recibir son instituidos por Cristo y confiados ¿a quién? A nuestra iglesia. Todo lo que la iglesia nos manda, mis hermanos, no es por voluntad de los sacerdotes, de los obispos, ni de las mayores autoridades, ni mucho menos del Papa. Todo está confiado a la iglesia por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo que les indica cuál es el camino para la santidad, por los cuales no nos es dispensada la vida divina. Estos sacramentos nos van a acompañar toda la vida del cristiano, ¿no? Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. Ya lo entendemos que cada sacramento nos va a ir acercando más a la santidad, a la santificación, a edificarnos nosotros como parte y cuerpo de Cristo y en definitiva a darle culto a Dios. Porque, por ejemplo, cuando ya somos bautizados, ya somos reconocidos como hijos de Dios, entonces ya sabemos que vamos a la iglesia como un invitado más, como un perteneciente más a esa gran familia. Dice, pero en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan. Nos ayudan a alimentar nuestra fe, como lo estamos diciendo desde el comienzo. La robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas.
Por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, claro, a través de ellos recibimos la gracia de Dios, pero también la celebración de cada sacramento nos prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir culto a Dios y practicar la caridad. Quiere decir, mis hermanos, que cuando recibimos espiritualmente cada uno de estos sacramentos y vamos creciendo en la fe, también nos va a ayudar no solamente a crecer en la fe, no solamente a recibir la gracia, sino que nos va a ayudar también espiritualmente a rendirle el culto a Dios y a practicar la caridad, porque nosotros empezamos a ser hijos de Dios, pero cómo demostramos esa presencia del Señor vivo en nosotros es cuando empezamos a rendirle culto a Dios. Dios es el primero en toda nuestra vida y también le damos la caridad a nuestros hermanos, al prójimo, mis hermanos. Por eso es que la mayor ley de nuestra iglesia es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Los sacramentos también van a ser parte importante para ayudarnos a crecer en todos estos aspectos. Lo repito, a recibir como fruto la misma gracia, a rendir culto a Dios y a practicar la caridad. Mis hermanos, la palabra sacramento se traduce al latín de la palabra griega misterio. Esta se usó para designar una realidad oculta y sacramento se aplicó más bien para designar signos visibles y eficaces de las realidades divinas celebradas en la liturgia cristiana. Hoy en día, esos signos visibles que los occidentales llamamos sacramentos, los orientales los llaman misterios y así hablan del misterio del bautismo o del misterio de la unción, ¿no? Si se dan cuenta, cada parte oriental y occidental tenemos nuestras maneras de entenderlo, pero al final es un solo Dios y tiene un solo significado. Ahora, mis hermanos, como parte esencial para nosotros también es tener conocimiento de dónde se encuentran los sacramentos dentro de la Biblia, porque muchas veces somos atacados por nuestros hermanos separados en los fundamentos de nuestra iglesia. Entonces, para aprender a defendernos, les voy a indicar los textos bíblicos. Tenemos que el sacramento del bautismo se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Si desean, lo pueden apuntar para que lo consulten después. Según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí está Jesús dándole la orden a sus discípulos que vayan y hagan de más personas seres bautizados, hijos de Dios, para que puedan ser llamados hijos de Dios. En el sacramento de la confirmación lo podemos chequear en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 24. Dice: Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén por el camino, evangelizaron varios pueblos de Samaria. Si se dan cuenta, Pedro y Juan, discípulos de Jesús, ellos se dedicaron después de que Jesús viene y ya cuando ya se marchó a los cielos, entonces Jesús les da la orden de que ellos sigan evangelizando, que sigan dando testimonio, que sigan llamando más gente hacia el evangelio, hacia la palabra. Entonces, dice ahí: y después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén y aún miren que venían por el camino, siguieron evangelizando. O sea, están confirmando su fe. Esa es
la misión de todos después que recibimos el misterio de la confirmación. Nos toca el trabajo de la evangelización, que muchas veces, pues incluyéndome, no lo hacemos. A veces se nos presentan oportunidades pequeñas, como conversar con un vecino en nuestra propia familia. Podemos ahí hacer el trabajo de evangelización, ya que no nos destinamos pues un tiempo. De repente algunos hermanitos si lo hagan, bendito sea el Señor. Ahora, el sacramento de la Eucaristía, mis hermanos, lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 34, y dice: ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y allí, con estas palabras y con esta muestra, Jesús les dice a sus discípulos que Él era el pan vivo, el que nos iba a acompañar hasta ahorita y que está ahí en los santísimos, en los sagrarios, esperando siempre con los brazos abiertos. En el sacramento de la reconciliación lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Dice: a quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Mis hermanos, si se dan cuenta, en todos los sacramentos, estas partes son indicadas, todas las órdenes son dadas por nuestro amado Jesús. Por eso es que se dice y se confirma de que todo ha sido instituido por Jesús. No es algo inventado por nuestra iglesia. Entonces aquí Jesús les dice a sus discípulos: a quienes les descarguen sus pecados serán liberados. Los discípulos pasaron a formar parte de la iglesia, ya parte principal, ¿no? Después de Jesús, ya la parte, secundaria, ¿no? Ya ellos quedan con la misión. Y entonces les dice Jesús que ellos pueden perdonarle los pecados y que van a ser liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Es la misión, es el trabajo que hacen nuestros sacerdotes. Entonces también esa negación de nuestros hermanitos separados la podemos también aquí validar con el Evangelio en su propia palabra. Ahora tenemos el sacramento del matrimonio, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo del 5 al 6. Y dice: y dijo: el hombre dejará a su mujer y a su madre, y se unirán con su mujer, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, que este santísimo sacramento, este hermoso sacramento del matrimonio, está bendecido por la propia palabra y está fortalecido en el Evangelio. Y aquí incluso muy en cuenta tenemos que tener de que dice bien en claro que van a ser los dos una sola carne, de manera que ya no van a ser dos. Pues entonces lo que Dios ha unido no lo va a separar el hombre. Para todas aquellas personas que no entienden el grave error que cometen al interponerse en un matrimonio. Aquí está la ley dada por nuestro Dios, mis hermanos. Tenemos como el siguiente sacramento la orden sacerdotal, que la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23. Y dice: en cada iglesia les hacían designar presbíteros, y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Mis hermanos, ellos no solamente cumplían su misión, ellos no se quedaban en el egoísmo de su corazón, ellos querían crecer, ellos querían hacer la labor de Cristo grande, enorme. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos están inspirados por Dios y sabían que el encargo de Jesús no acabaría con ellos. Ellos tenían que transmitir el misterio y se lo transmitieron a muchísimas personas. Entonces,
pero en cada iglesia que ellos iban hacían designar a sus presbíteros y después de orar y de ayunar los encomendaban al Señor, porque los presbíteros son los que van a estar a cargo del pueblo, representantes de la Santa Iglesia. Y aquí es donde están los sacerdotes, que también hay en muchas iglesias, les llaman de otra denominación, pero al final es lo mismo, ¿no? Cumplen la misma misión que que lo hacen en nuestra iglesia los sacerdotes, y que muchas veces nos dicen no, que ustedes les dicen padre, que no le digan padre. Bueno, pues sea la palabra que sea, pero es el guía espiritual que tenemos ahí, el que representa a la iglesia católica, el representante, ¿no? Ahora, tenemos como último sacramento la unción de los enfermos, que lo encontramos en Santiago 5, 14, 15, donde dice, ¿hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. Entonces, con esto estamos verificando y chequeando y ayudándonos de tener una herramienta de defensa para saber de que nuestros sacramentos figuran dentro de la ley del Señor, en la misma palabra, en el mismo evangelio. Ahora, ¿cuáles son los 7 sacramentos? Dice, los escritos de Pedro Lombardo en el siglo XII, así como los de Tomás Aquino en el siglo XIII, ya codificaban los sacramentos en 7, o sea, ya los consideraban 7, y en la forma en la que se conocen en la actualidad. Tenemos el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, el matrimonio, la orden sacerdotal o sagradas órdenes y la extrema unción, que ya le decimos unción de los enfermos actualmente. Ahora, dentro de estos sacramentos, mis hermanos, nosotros tenemos una clasificación. Si ustedes han escuchado alguna vez, los sacramentos están clasificados en 3 partes, en 3 divisiones, ¿no? Primero tenemos los de iniciación, porque son, como la misma palabra lo dice, nos inician en la vida cristiana. Por ejemplo, el primero es el bautismo, que es el sacramento por el que nacemos para Dios. Nosotros ya somos reconocidos como hijos de Dios. La confirmación, que nos va a permitir crecer en la vida de Dios, porque en la confirmación ya adquirimos mayor conocimiento de lo que es la enseñanza, la palabra, nos profundizamos más en eso, por eso crecemos en lo que es la vida de Dios. La Eucaristía o la primera comunión, que nosotros lo conocemos, es que ya nos alimentamos de la vida de Dios, ya consideramos a Jesús pan vivo dentro de nosotros. Ahora, eso es en cuanto a iniciación. Ahora existe la otra clasificación, es la de curación o sanación también, que se le conoce, que es el sacramento de la reconciliación, que nosotros lo llamamos cuando vamos a confesarnos. Entonces nosotros nos reconciliamos porque al declararle al sacerdote nuestros pecados, no le estamos haciendo directamente al sacerdote, sino es por intermedio del sacerdote, pero directamente ¿a quién? A Cristo, a Dios. Entonces, ¿por qué es de sanación, mis hermanos? Ustedes me dirán, ¿pero en qué me está sanando? Pues el liberarnos de ese peso, de esa carga de los pecados, nosotros ya recuperamos la vida de Dios, porque volvemos al Padre, ¿no? Siempre que cometemos el pecado nos perdemos como ovejitas, y cuando el Señor nos busca y regresamos y nos confesamos y por medio de este sacramento de la reconciliación regresamos a los brazos de nuestro Padre. El otro sacramento de curación o sanación es la unción de los enfermos, que ya muchas veces conocemos nosotros porque nos debe de haber tocado a muchos. De que ya tener nuestros familiares delicaditos, ya estar muy, muy delicaditos, muy enfermos, entonces reciben la fortaleza sobre la vida de Dios en la enfermedad.
Muchas veces ha pasado de que nuestros enfermitos recibiendo la unción, pues se recuperan. Gloria a Dios, mis hermanos. Y muchas otras veces, pues es que ya les toca partir, ¿no? A dar cuentas delante del Señor. Entonces, la unción de los enfermos sirve para eso, para acercar a los enfermitos, no solamente porque vayan a morir, sino que para acercarlos a la sanación. Ahora, la última clasificación es la comunión o misión, que es más conocida como de servicio, la clasificación de los sacramentos de servicio, porque tanto los sacerdotes como en el matrimonio estamos llamados, los que queremos casarnos o que ya están casados, a entregar nuestro servicio como pareja, ¿no? Y en la orden sacerdotal, pues que sabemos que son nuestros hombres consagrados a Dios para administrar los sacramentos. En el matrimonio llevamos la vida de Dios a los demás como ejemplo, ¿no, mis hermanos? Porque muchas veces se da de que hay, como en mi caso, que no contamos con el sacramento del matrimonio, y que con el ejemplo que podamos brindar como matrimonio ya casados, de un matrimonio religioso como pareja, el ejemplo que dan a los que todavía no lo hacen, ¿no? Porque mi esposo siempre dice, no, que ya cuando se casan es más dura la prueba, que el maligno se mete más, que esto, que el otro. Entonces, cuando uno encuentra un ejemplo de un hogar bien formado, de unos esposos, que yo sé que es muy difícil la perfección en nuestra vida porque estamos tentados por muchas maneras, todos pecamos, todos, nadie está libre, pero ese ejemplo, como un hogar bien formado dentro de la iglesia, pues sirve ante los ojos de los demás, ¿no? De los que no están casados, porque yo eso es lo que le pongo a ejemplo a él, ¿no? Cuando vamos a mira qué bonita familia, mira cómo se ven, mira qué hermoso, ellos se han casado, tienen años de casados y hasta ahorita siguen juntos y tanta cosa. Entonces, estamos llamados a servir también en el matrimonio nosotros con nuestra misión de servicio, mis hermanos. Ahora, otro tema importante es la materia y la forma de los sacramentos. Miren, mis hermanos, cuando me dan este tema, yo recién me llego a enterar de que existía esto, la materia y la forma de los sacramentos. Dice así, el catecismo nos enseña que todo sacramento tiene una materia. ¿Y qué es la materia? Es todo aquello que hace que el sacramento sea sensible, visible a nuestros ojos. Por ejemplo, en el bautismo, el agua, en la comunión, el pan, el vino, en la imposición de las manos, el crisma. Hay miles de signos de materia, ¿no? Y que son los gestos de la expresión formal externa, ¿no? Porque se puede ver. Entonces, esa es la parte de la materia. En el aspecto de la forma de los sacramentos, viene a ser ya la oración que hace el ministro para hacer eficaz el sacramento. La oración, las palabras que escuchamos. Si vamos a un bautizo, que dice, yo te bautizo. Esa es la forma. Cuando vamos a la confirmación, yo te confirmo, yo te marco en la orden sacerdotal y así, ¿no? O sea, esa oración, esas palabras que llaman al Espíritu Santo en ese momento para transmitir el sacramento es la parte de la forma, y la parte de la materia es todo lo que se hace sensible a la vista, lo que podemos palpar, lo que podemos ver. Entonces esa es la parte de la materia. La unión de la materia y la forma de la palabra en el caso de la consagración, con el pan y el vino, si bien lo dice el sacerdote, lo dice en el nombre del Señor, porque es la acción del Espíritu Santo la que realiza la gracia con la cual nos enriquecemos con cada uno de los sacramentos. Entonces,
la unión de esta materia, o sea, de las partes físicas y de la forma, la oración, esas dos cosas van a hacer que el sacramento sea totalmente recibido y que de la palabra, en el caso de la consagración, el pan, con el pan y el vino, si bien lo dice el sacerdote, pero lo dice en el nombre del Señor. Decía un sacerdote que lo estaba escuchando que ha habido una situación con un sacerdote muy entregado, muy católico, muy presente en la iglesia, y dice que a la hora de bautizar, pues quiso ser un poquito novedoso y ya no dijo yo te bautizo, que las palabras son, no es que el sacerdote nos está bautizando, sino es Cristo quien lo dice, ahí presente, por presencia viva del Espíritu Santo. Entonces él quiso innovar un poco y dijo, nosotros nos bautizamos por hacer participar a toda la comunidad. Y entonces que se ha presentado un caso en el cual todos los que han sido bautizados se les ha negado. Es como que si no estén bautizados, si tienen que volver a hacerlo, y el sacerdote va a tener que buscar a esas personas para que vuelvan a ser bautizados. Entonces, como dice el sacerdote, tenemos que respetar mucho lo que nos pide la iglesia, porque como les decía al comienzo, la iglesia no lo crea por una forma de ellos que se les dio la gana, sino que están instituidos por Dios, por Jesucristo y por el mismo Espíritu Santo. Entonces, incluso ponía otro ejemplo en cuanto a esto, en cuanto a la materia y forma de los sacramentos, ponía otro ejemplo de que dice que ahora se están juntando sacerdotes para hacer para absolver los pecados así en cantidad. Por ejemplo, van unos 30, 40 personas, están ahí todos juntos y no escuchan a cada fiel, no lo escuchan, no escuchan sus pecados, sino que ya hacen el acto del sacramento y simplemente, como son varios, le dice ya yo te absuelvo, y absolvieron a todos. Y eso tampoco está considerado como, eso está considerado como una falta de respeto a las normas de nuestra iglesia, porque la ley está bien dada. Entonces dice que esto solamente se podría aceptar en un caso extremo, como una guerra en la que los soldados, ponía de ejemplo a Rusia, que son 150,000 soldados que se van a la guerra. Entonces, como hay algunos que son ortodoxos, hay otros que son católicos, entonces, bueno, y buscan del sacramento de la reconciliación, y se puede hacer una excepción porque son 150,000 hombres que no saben si van a vivir o van a morir. Entonces se puede hacer la excepción, ¿no? En esos casos, pero no, decía el padrecito, no en el caso donde quieren hacer el sacramento de la reconciliación, pues juntar a muchos hermanos que así en sus propias palabras decía el padre, de que los sacerdotes de flojos no quieren escuchar a cada fiel, a cada persona que llega a buscar el sacramento de la reconciliación. Entonces hay que tener en cuenta también como católicos de que hay que respetar mucho cuando háganlo. Por ejemplo, acudamos al bautizo de algún familiar, tener muy presente que sea exacta la palabra de acuerdo a cómo está considerada dentro de nuestra iglesia, mis hermanos. Ahora, después de haber hablado de la clasificación, la materia y la forma, los tres primeros sacramentos, que son bautismo, confirmación y Eucaristía, son en los que me voy a enfocar. En cuanto a lo que es el bautismo, es el que nos da el nacimiento a la vida divina, el que nos hace herederos del cielo, el perdón del pecado original, porque nosotros ya venimos de nacimiento con pecado, y del perdón también ya cuando si se bautizan un poquito más grandes, también el perdón ya de sus pecados personales, ¿no? Porque a veces bautizamos de bebés, pues ellos no más traen el pecado original. El nacimiento a la nueva vida. El hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, miembro de la Iglesia y templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Muy importante tener en cuenta esto. Nos convertimos en los hijos adoptivos del Padre.
Nos convertimos en miembros de Cristo, miembros de la iglesia, miembros de ese cuerpo del Cristo, y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. No podemos ir por ahí, muchas veces pecamos con nuestro cuerpo y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo grave que estamos cometiendo. La incorporación a la iglesia, la participación también del sacerdocio de Cristo. El bautismo ejemplifica cómo el nuevo creyente ha roto con su pasado e inicia una nueva vida, una vida resucitada mediante su nacimiento nuevo en Cristo. Ahora, el bautismo es el sacramento de la salvación, es un encuentro con Dios que nos limpia del pecado y nos hace verdaderamente hijos de Dios. En cuanto a cuáles son los signos del bautismo, los que se usan para el momento que hablábamos, lo que es la parte de la materia de este sacramento, ¿no? Vale la pena examinar algunos elementos simbólicos, por ejemplo, la inmersión en el agua, el crisma, el óleo de los catecúmenos, la luz de las velas y también se usa mucho la vestidura blanca. Ahora, nosotros vamos a recibir 5 regalos cuando recibimos el bautismo que el Señor nos ha prometido. Perdonar nuestros pecados, nos da la guía del Espíritu Santo y nos levantamos en la primera resurrección y nos da la vida. Ahora, el símbolo del bautismo, que es el agua, es el símbolo central del sacramento del bautismo y representa el amor del Dios. Es derramada sobre la frente del bautizado como fuente de amor inagotable. El agua va a representar el amor de Dios. Tiene la función de purificar, de lavar el cuerpo y el alma del pecado. El agua es además un elemento universalmente reconocido como símbolo de vida. Así es, y más ahora, en estos tiempos que sufrimos tanto a veces para obtener el agua y que el agua ya no está tan limpia. Nosotros la tenemos, incluso mis hermanos, al momento de cocinar, al momento de bañarnos, de cocinar, bendecirla, al momento de bañarnos, bendecirnos nosotros y bendecir el agua con mucha fe que el Señor ahí está dándonos aliento de vida. Ahora, los dones del Espíritu Santo, tenemos los dones teologales, que es la fe, que es una de las virtudes teologales, la esperanza y la caridad, que siempre lo pedimos en el Santo Rosario, mis hermanos. La fe, la esperanza y la caridad son los dones que recibimos en el bautismo. Ahora, el fruto del bautismo, según el catecismo, en el numeral 1279, el fruto del bautismo o la gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales. El rito del bautismo incluye la bendición del agua, luego sigue la invocación a Dios, la inmersión o el derrame en el agua sobre la cabeza del bautizado y la imposición de la vestidura blanca. Así superficialmente hemos tocado el tema del bautismo. Ya en otros temas lo hemos visto un poco más, más así en discernimiento, mis hermanos. Ahorita con el tema, el siguiente sacramento es el sacramento de la confirmación. Es el sacramento del Espíritu Santo. Fortalece y acrecienta la vida divina. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. O sea, después de que recibimos el bautismo y nos confirmamos, vamos a perfeccionar la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para incorporarnos más firmemente a Cristo. O sea, por medio de la confirmación nos confirmamos para incorporarnos más firmemente a Cristo, porque esa fe va a aumentar, como decíamos al inicio, y nos va a hacer más firmes como soldados de Cristo, a hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia y con su misión. Ahora, el bautismo se nos da para lograr la salvación personal, ¿no? Pero la confirmación busca también un compromiso del cristiano, que muchos
nos hacemos los locos después de que nos confirmamos es que nosotros somos enviados a una misión especial, mis hermanos, y con una gran responsabilidad de defender la fe. Yo sé que muchos lo hacemos, pero como lo decía anteriormente, profesando nuestra fe internamente, pero yo admiro mucho a nuestros hermanos que salen a las calles a evangelizar. También tengo conocimiento que hay grupos católicos que también lo hacen, pues aprovechemos esas oportunidades, hermanos, en que podemos ser servidores de nuestra fe, podemos ser soldaditos de Jesús y llevarla a los demás a través del apostolado y ser testigos de Jesucristo con la palabra, y no solamente con la palabra, sino con quién más, con el ejemplo, que es lo más importante. Así ese vecino nos esté hincando, así el esposo nos esté hincando, así el papá, la mamá, los hijos, quien sabe Dios, nos estén allí hincando, pues primero hay que dar el ejemplo de nuestra perseverancia, con la voluntad del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo y de la mano de Mamita María lo vamos a lograr, mis hermanos. La confirmación fortalece en nosotros las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, así como los 7 dones del Espíritu Santo, que estos dones son fortalecidos y nos ayudan ¿a qué? A cumplir nuestra responsabilidad de apóstoles y defensores de la fe, mis hermanos. Imagínense, tremendo y grande este título, y lo vuelvo a repetir. Estos dones, los 7 dones que recibimos del Espíritu Santo, van a fortalecernos para ayudar a cumplir con nuestra responsabilidad de apóstoles y defensores de la fe. ¿Y cómo nos preparamos para esto? Con la confirmación. Ese es el primer paso que damos para ser apóstoles y defensores de la fe. ¿Qué pasa cuando recibimos el sacramento de la confirmación? Al recibir la confirmación nos convertimos en verdaderos soldados de Cristo, siempre dispuestos a luchar de la palabra y obrar por nuestra fe. Cuando instituyó Cristo este sacramento, de acuerdo al mandato de Jesús, los apóstoles bautizaban a las personas que aceptaban la fe y después las confirmaban. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente el texto bíblico que nos indicaba en dónde se encontraban, ¿no, mis hermanos? Ojalá que lo hayan logrado apuntar. Ahora dice, ¿qué efecto tiene en nosotros la confirmación al recibir este sacramento? Recibimos la fuerza del Espíritu Santo para comprometernos mucho más como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con nuestras palabras y más importante, mis hermanos, con nuestras acciones. Entonces recibimos la fuerza del Espíritu Santo, nos comprometemos mucho más, somos auténticos testigos de Cristo. ¿Y con qué finalidad? Extender y defender la fe, no solamente con mucho palabrerío, sino también con nuestras acciones, más acciones, menos palabras. Ahora, se fortalecen en nosotros los regalos de la fe, la esperanza y la caridad, que ya lo hemos dicho, así como los dones del Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo. O sea, en nuestro bautismo recibimos la fe, la esperanza y la caridad como dones, pero en la confirmación ya estos dones van a ser fortalecidos. ¿Para qué? Para poder ser verdaderos soldados de Cristo, auténticos testigos, y poder cumplir nuestra misión, hermanos. Estamos llamados a ser misioneros, testigos de la fe. ¿Quiénes pueden recibir la confirmación? Toda persona que haya sido bautizada puede, no solamente puede, debe recibir la confirmación. Para recibir la confirmación hay que estar en estado de gracia, quiere decir confesado, tener la intención de recibir el sacramento y prepararse para cumplir con el compromiso que esto implica. ¿Quién administra el sacramento de la confirmación? Pues los obispos son los sucesores de los apóstoles que estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Los apóstoles estuvieron allí y sus sucesores son los obispos, los presbíteros, ¿no? Por lo tanto, es el obispo el ministro de
de la confirmación, ¿no? Por eso vienen siempre los obispos a hacer las confirmaciones. El rito de la confirmación, el obispo extiende sus manos sobre el confirmado como símbolo del don del Espíritu Santo, a quien invoca para que descienda sobre el cristiano. O sea, vamos nosotros a caminar no solos en esta lucha, en este servicio, vamos a caminar juntos con el Espíritu Santo. ¿Qué palabras son las que se repiten? Pues en el Antiguo Testamento a los reyes o a los guerreros que tenían una misión especial se les ungía con aceite para darles la fuerza que necesitaban para cumplir su misión. Asimismo lo hacen en el sacramento de la confirmación. Durante la unción el obispo repite la forma del sacramento. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Así es como hemos visto el sacramento de la confirmación. Nos toca la Eucaristía, que es el sacramento que alimenta la vida divina. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. Por la consagración del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, mis hermanos. Este es el mayor alimento de nuestras vidas. Por la consagración del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, que el Señor aumente nuestra fe para que esto lo tengamos presente cada vez que acudimos a la Eucaristía, pues Él está presente de manera real y sustancial, no solamente con su cuerpo, sino con su sangre, con su alma y su divinidad. Los que van a la Eucaristía abracen a Jesús porque Él está ahí. Y cuando entra en su cuerpo, es Él el que va a poseer el cuerpo de ustedes y Él es el que va a caminar por ustedes, el que va a vivir por ustedes, el que va a respirar. Si es que cada uno lo asume así con toda la fe del mundo, no lo vean como un pan cualquiera, sino como nuestro amado Jesús. La comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión con el Señor. Claro, porque Él es el Hijo de Dios, entonces por tanto nos va a acrecentar esa unión. No nos unimos solamente a Jesús, sino nos va a unir más hacia Dios. Perdona nuestros pecados veniales y nos preserva de los pecados graves. Los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados por medio de la Eucaristía. Nos unimos más a nuestro amado Jesús. ¿Qué es la Santísima Eucaristía? Es el sacramento que contiene verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con su alma y su divinidad, bajo la apariencia de pan y vino. Qué hermoso, mis hermanos. Entonces, ¿qué es la Santísima Eucaristía? Es el sacramento que contiene verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con su alma, su divinidad, bajo la apariencia de pan y vino. Eso hay que explicarle muy bien a nuestros niños cuando hacen la primera comunión. ¿Está Jesucristo sacramentado en todos los altares? ¿Está Jesucristo donde se dice misa? Desde la consagración hasta que el sacerdote comulga con el cáliz, también está día y noche en el sagrario donde se reservan las hostias consagradas para vivir oculto entre los suyos y que le adoremos, lo visitemos y recibamos para ser llevado también a los enfermos. Ahora, ¿por qué eligió esconderse bajo las especies de pan y vino? Para significar que la comunión es un banquete espiritual de las almas. Bendito sea mi Señor. Así superficialmente, mis hermanos, hemos terminado este tema. Todos los temas de nuestra iglesia son muy profundos, extensos, pero lo hemos reducido para poder entender y ir a los sacramentos
buscar los sacramentos en esta cuarentena, que el Espíritu del Señor nos ayude. Tenemos muchos familiares que no han sido bautizados, ni confirmados, ni la primera comunión. Pues en este momento imploro a nuestro Dios Padre Celestial para que cada uno de nosotros coja la misión este año, se haga personal la misión este año de lograr que en nuestras familias en este año jubilar puedan recibir los sacramentos y puedan valorarlos como son. Gracias, Padre, te doy por todo lo que en este tema me has podido iluminar, inspirar. Sé que todas son palabras tuyas que han de llegar a mis hermanos. La gloria sea siempre para ti. Hemos terminado este tema, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarme. Paz y bien.